Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 28. Arco de 1999. Conspiraciones y cola de zorra. Notas del autor. Me han señalado otro error. El nombre de Archer Emilia Enfate Extra, la fuente de mi referencia prevista, no es Nanasi, sino Mumei. He corregido esto en capítulos anteriores. Culpo a mi conciencia del olvidadizo Buol Olive que lleva ambos nombres. También me doy cuenta de que necesita un apellido distinto de Milla en algunos casos por razones de seguridad, así que le dejaré llevar el nombre completo de Nanasi Mumei como identidad secundaria, un nombre tradicional otorgado a los protectores amnésicos, que protegen contra la extinción de la civilización humana. También me informaron que mi representación de las guerras yugoslavas no era del todo correcta, específicamente que el término Gran Croacia no se usaba comúnmente en un contexto militante o expansionista como Gran Serbia, sino que se refería simplemente a una región más amplia. Población croata. Como tal, equiparar los dos términos para que tuvieran una naturaleza similar fue un error. El crítico, Darioni, hizo una reseña matizada que describió la situación de manera equilibrada y convincente. Si bien investigué y traté de ser justo, no soy una autoridad en el tema y parece que se logró información errónea o carente de contexto. Reconozco y me disculpo por el error. Estuvo lejos de ser el primer error histórico que cometí en esta historia y seguramente no será el último, pero es uno que puede ser polarizador, ya que ocurrió durante una tragedia en el transcurso de la vida de algunos de mis lectores. Eliminaré la referencia a la Gran Croacia del capítulo en el que se encontraba y agradezco a Dariori su constructivo aporte. En cambio, habría sido fácil enojarse o insultarse por algo así, y se deben alentar comentarios significativos como este. Capítulo 28. Conspiraciones y cola de zorra. Escena retrospectiva. 24 de noviembre de 1994. Taller submarino, oficina del investigador principal. Plataforma petrolera costa afuera Serapix, Mar del Norte. 3:30 am hora local, hora de Europa Occidental / hora media de Greenwich. 12:30 am hora estándar de Japón. The Undersea Workshop. Un nombre elegante para el deslucido departamento mágico escondido en una plataforma petrolera en medio del mar entre Britania y Noruega. Este lugar extraía petróleo durante el día a manos de personal no mágico, luego accedía a la línea ley submarina por la noche mientras estaba bajo el control de Magi y un grupo de homúnculos creados por la familia Music. Caster pensó que era una idea brillante que proporcionaba grandes cantidades de energía mágica sin llamar la atención de los señores de la Torre del Reloj. Parte de esa misma energía fue canalizada a través de una versión prototipo del sistema Fate basado en un santo grial de subcategoría abollado comprado al quinto mago para convocarle y luego sostener su existencia, al precio de atraparla en el mar en un pequeño hombre. Isla con límites estrictos al gasto energético y a los recursos. Aquí había pocas posibilidades de arte o inspiración. Sus trabajos eran mantener el nivel de extracción de energía antes de cargar el exceso de energía en buques de carga especializados, monitorear el mar errante mientras investigaba el proyecto Sheva, juguetear con el RMS Galeud y analizar los datos recopilados, realizar investigaciones sobre el código místico, mantener el homúnculos y cualquier otra cosa que Marisbury le ordenara hacer. Aunque a veces trabajó para Natalie Ambrose por encargo a través de un seudónimo e intermediarios. Natalie Ambrose, ese era el nombre del propietario. Un año antes de que Marisbury pudiera reunir los fondos para comprar Serapix, Natalie lo hizo en 1989 con la misma idea de extracción de energía mágica en el extranjero en mente. También compró varias instalaciones de este tipo, obstaculizando aún más las intenciones de Loranus Pérez sin siquiera darse cuenta. Afortunadamente, estaba dispuesta a trabajar con el hombre como socio en la empresa, debido a su capacidad para transportar de forma encubierta la energía que recolectaban a sus clientes en el Instituto Atlas a través de un buque de carga. También ayudó a Marisbury a ahorrar suficiente dinero para comprar más rápidamente esa planta de energía nuclear en Francia y establecer conexiones adicionales con Atlas para que, en última instancia, estuvieran en mejor situación. El problema era que Natalie podía cancelar el trato en cualquier momento que quisiera.
Fácilmente podía permitirse el lujo de comprar su propia flota de naves, pero simplemente decidió no molestarse, probablemente más para mantener una conexión comercial directa con un señor de la Torre del Reloj y así no tener que microgestionar las entregas, que cualquier necesidad real de sus servicios. Tampoco podían comprarle tierras con líneas ley sin llamar la atención de la Torre del Reloj. Tenía más poder en la relación, lo cual era una preocupación constante. Por supuesto, Leonardo da Vinci fue un genio que vio más de lo que era inmediatamente obvio. Natalia no era alguien a quien se le pudiera explicar fácilmente mediante causa y efecto lineal. Sus acciones solo tenían sentido en retrospectiva. Olvídese del modelado informático. Los negocios de Natalia requerían un tipo de previsión rayana en la clarividencia. Ella simplemente apareció en enero de 1980 desde la Polonia soviética, independientemente de lo que afirmaran varios documentos oficiales, y comenzó a vender grandes cantidades de oro en lo más alto del mercado. Compró y vendió acciones con esas ganancias, y ganó dinero en la industria tecnológica. Se volvió aún más activa después de mayo de 1982 y se convirtió en una magnate inmobiliaria además de sus ridículamente rentables inversiones. Luego aprovechó el colapso de la Unión Soviética y la situación de sus diversos estados para dominar el mercado inmobiliario de Europa del Este, mágico o no. Y ahora, mientras leía la transcripción del informe sobre la Cuarta Guerra del Santo Grial a la que había asistido Loran Muspere, Da Vinci notó una cita que hizo que todo encajara. Ya compré las tierras ancestrales de Makir y Solgen en Ucrania hace años y las agregué a las propiedades de Tokio Mitosaka a instancias de cierto clarividente caminante de sueños. La interferencia de Merlín en la Cuarta Guerra del Santo Grial hasta cierto punto era un tema conocido en el informe, por lo que la declaración en sí no era extraña, pero el nombre Ambrose era un derivado de Ambrosius. Ambrosius era uno de los apellidos de Merlín en la leyenda, específicamente el apellido romano. También estaba el hecho de que en febrero de 1980, se reveló que vivía alguien que llevaba la sangre de Merlín y fue guiado por sueños proféticos para descubrir un tesoro para la familia Insvernantes, de simplemente desaparecer ese mismo día. Se sospechaba que se trataba de un catalizador destinado a la Cuarta Guerra del Santo Grial. La apariencia declarada del descendiente en ese momento no se parecía en nada a la de Natalie, pero había muchas maneras de cambiar eso. Natalia Ambrose bien pudo haber sido la rumoreada descendiente y agente de campo de Merlín, para quien estaba usando su clarividencia y su caminata en sueños para revelar en qué invertir o vender. El mago de las flores manejó el camino del mundo de más maneras que simplemente enviando al rey santo Arthur y a Pendragón para humillar a sus enemigos. Eso ya estaba claro. Había sutiles signos de ocultamiento en los informes de los maestros y de la gente en el lugar, una edición experta de los datos de Galeut que pocos podían notar y una escasez de explicaciones para la repentina expansión de textura 1986A. La última era el tipo de cosas que los Galeut fue remodelado explícitamente para monitorear y registrar. Algo impidió la observación directa de la textura en un grado incluso superior al nivel de dificultad del mar errante. Ese algo también pareció anclar textura 1986 a tanto a Fuyuki como a Londres simultáneamente la noche anterior, desafiando la lógica y el hecho de que el segundo mago apareció con el grupo Fuyuki poco después, indicó que la segunda magia probablemente fue la responsable. Algo sorprendente había sucedido. Una textura había sido bloqueada bajo control humano por una magia verdadera, y nadie hacía las preguntas correctas. Estaban demasiado concentrados en la política para ver las señales. La sensación de descubrimiento de Da Vinci ardía en deseos de investigar, pero ella estaba atrapada en esta lata poco elegante, trabajando como una esclava. Bueno, a Leonardo da Vinci no se le negaría la libertad para siempre. Ella ya tenía algunas ideas, y llegaría el día en que encontrara su oportunidad. 26 de diciembre de 1999. Finca Kishinami. Habitación de Akuno. Shinjuku, Tokio, Japón. 2101. Tamamo no Mare. ¿Esta es la esposa del emperador Toba durante el periodo Heian? Artoria preguntó. Shiro asintió en señal de confirmación. Ella también es el espíritu dividido de la diosa del sol sintoísta, Amaterasu.
El uso de Rongominiad durante la Guerra del Santo Grial hace 5 años inyectó otro éter en las líneas Ley de Japón. Despertó su espíritu y le dio el poder suficiente para permitirle pedir ayuda. Akuno respondió a la llamada 6 meses después, y Tamamo no Mae se convirtió en su familiar. Ha estado protegiendo a Akuno desde entonces, pero no ha podido frenar el deterioro de la mente de Akuno. Ni siquiera tiene el poder de manifestar su antigua forma. Entonces mi lanza despertó este espíritu, ¿podría haber otros como ella? Artoria preguntó con preocupación. Shirou respondió, es posible. Sin embargo, lo cortamos con Tamamo no Mae. Creo que finalmente se habría desvanecido en unas pocas décadas si no fuera por ese pulso de energía. Sin embargo, hay un problema. Akuno consiguió sellos de comando en su mano hace unos meses. Se avecina otra guerra del Grial, y fuimos atraídos aquí para luchar en lugar de Akuno. La expresión de Artoria era de estoicismo, pero aún se podía percibir la profunda ira en sus ojos. Tu antepasado tiene mucho de qué responder, atrayéndote aquí para luchar en su nombre. Shiro estuvo de acuerdo. Sí, pero quiere que Akuno sobreviva más que preocuparse por la guerra en sí. Si pudiera desear que ella se curara, estaría contento con eso. Aunque convertirla en una sucesora digna y saludable de Muramasa sería el objetivo. Redacción de ese deseo. También le preocupa que Akuno sea perseguido si intenta huir de la guerra. Tendremos que curar a Akuno, aunque tengo que tener cuidado y asegurarme de hacerlo correctamente. Pero primero, Shirou miró al zorro y sonrió amablemente. Tamamo-san, estos ojos místicos me permiten observar la historia de cualquier persona y cualquier cosa que veo. Sé que has rechazado la crueldad que tenías como Amaterasu y los otros espíritus divididos de ella. Que eres inocente de lo que eras. Acusado durante tu vida como Tamamo no Mae. Que eres amable y griega. Amas a mi prima. Lamento lo que la humanidad te hizo y agradezco que hayas estado cuidando de ella. Shiro hizo una reverencia desde su posición sentada y el zorro pareció relajarse un poco, contemplando sus palabras. Por supuesto, el tono cambió inmediatamente con las siguientes palabras que escaparon de sus labios. Así que intentaré ayudarte devolviéndote a la vida ahora, ¿vale? Casi se podía ver los pensamientos del zorro detenerse al estudiar su expresión vulpina, pero el niño se concentró y usó la primera magia verdadera antes de que ella pudiera responder. En un destello de luz blanca, el zorro fue reemplazado por un humanoide de carne y hueso igualmente sorprendido que estaba frente a ellos. Llevaba un kimono azul adornado con detalles en negro, blanco y dorado, tenía una sola cola de zorro, orejas de zorro que se movían con desconcierto y un tocado adornado encima de su cabello rosado. Los atónitos ojos dorados observaron a Shirou durante varios momentos antes de que ella convocara un espejo flotante desde donde había estado descansando a lo largo de los siglos. El espejo flotó frente a su rostro por su voluntad y le permitió inspeccionar su imagen, luego su mano se movió hacia su pecho para sentir los latidos de su propio corazón. Mikon, exclamó la mujer sorprendida, tratando de darle sentido a su bastante inesperado regreso a los vivos. Los ojos de Akuno se abrieron ligeramente al ver que esto sucedía. Mamá? Le preguntó en voz baja a Tamamo con extremo esfuerzo después de varios momentos, reconociendo a su zorro mascota en la mujer parada junto a ella y reuniendo cada ápice de sus reducidas facultades para hablar. El momento después de que Tamamo registró esa expresión, Akuno rápidamente se encontró siendo abordada y abrazada de cara contra el escote de una chica zorro que lloraba. RNS Galeut. Puerto de Tokio, Bahía de Tokio, Japón. 21:06. La tripulación de la nave de análisis y transporte mágico de Chaldea, el RNS Galeut, se había sometido a una rotación completa de la tripulación para garantizar que nadie a bordo fuera leal al Dr. Albion, Natalie Ambrosio o el grupo de Fuyuki. Tanto Lord Marisburian y Muspere como el recién nombrado Lord Lorelei Bartomelo habían hecho un gran esfuerzo para garantizar que cualquier intento de interferir con el seguimiento de esta guerra del Grial fuera cortado, cada uno por sus propias razones. También fue la razón por la que la guerra del Grial en sí no se publicitó abiertamente dentro de la Asociación de Magos y se mantuvo no registrada para ser lo más secreta posible más allá de los maestros invitados.
Incluso la energía mágica que se había comprado para la guerra había sido borrada de los libros. Había demasiadas preguntas pendientes de la última guerra Fuyuki como para dejar nada al azar, y eso significó que el Caster Leonardo da Vinci estaba lejos de Serapis por primera vez para servir en el puente de Galeut. Da Vinci fue observado demasiado de cerca a lo largo de los años como para escapar como ella esperaba. El plan B tampoco había funcionado. Las partes del homúnculo que necesitaba eran bastante fáciles de leer, pero no podía correr y no podía acceder al grial abollado que la ayudó a anclarse a la voluntad de Marisbury mediante la reposición de sellos de comando. Este era el plan D3. Mientras observaba los puntos en la pantalla que indicaban las firmas mágicas en la residencia Kisinami, incluida esa extraña chispa de divinidad que había estado allí mucho antes de que el primer Servant fuera convocado, no pudo evitar reconocer que su plan era desesperado. El plan D3 se basó principalmente en una rara inconsistencia. Específicamente, la Cuarta Guerra del Santo Grial de Fuyuki convocó a muchos más sirvientes de los que deberían haber sido posibles con la energía disponible para el Gran Grial. La invocación a cuestas de Artoria Pendragon pareció permitir que todo el consumo de energía de la Guerra del Grial quedara sin límite porque ella usó la energía del reverso para potenciar su presencia. Esto tuvo el aparente efecto secundario de que el Grial usó ese poder para sí mismo y permitió casi el doble de invocaciones de lo esperado. Si la conexión activa de Artoria Pendragon con Avalon aún actuaba como una fuente de energía alternativa para una guerra del Grial de la que ella y su maestro formaban parte, entonces Da Vinci podría usar ese grifo de energía y conexión con el Grial si lo activaba en un momento crítico. El interruptor de espera literal se había activado en el momento en que la pareja llegó a la residencia Kisinami y ahora ella simplemente estaba esperando que Shirobenhou convocara a un Servant. Entonces, completamente independiente de cualquier invocación, esa chispa de divinidad repentinamente estalló en un infierno a gran escala. Las alarmas comenzaron a saltar ante el inicio de un escenario improbable. Informe, instó Lord Animus Pere mientras mantenía una conducta tranquila. Los ojos de Da Vinci se abrieron cuando un miembro diferente de la tripulación respondió. La presencia de divinidad registrada en el objetivo simplemente creció hasta el rango de espíritu divino. No se detectó ninguna invocación. Lo que sea que hizo esto estaba fuera del sistema del Grial. Los ojos de Lord Animus Pere se entrecerraron levemente mientras observaba la situación. ¿Cómo es eso posible? Antes de que la tripulación pudiera especular demasiado, Da Vinci habló sorprendido cuando los sensores detectaron un nuevo desarrollo. Espera, ¿ahora están convocando algo? Este orden de acontecimientos no tenía ningún sentido. Aún así, Da Vinci sabía que la situación era lo que había estado esperando. Ninguno de los presentes sabía que Shirobenhou había ayudado a Kuno Kisinami a vincular a Tamamo no Mae con ellos a través de una invocación modificada para ocultar la naturaleza de su resurgimiento. Esto permitió que su Grial menor se conectara con la subcategoría Santo Grial de esta guerra y proporcionara una fuente de energía suplementaria tal como esperaba el investigador. Al mismo tiempo, en tierra firme en el puerto de Tokio, varios sistemas mágicos en un vehículo escondido dentro de un contenedor de almacenamiento se activaron en una respuesta automatizada a la detección de una invocación en Kisinami State. El proceso y el homúnculo que dormía dentro de un tubo lleno de líquido estaban protegidos por un bloqueador de sensores para esconderse de los sensores de Galeut. Nadie detectó el aumento de energía que cargó a un origen espiritual previamente preparado en el cuerpo que esperaba, aprovechándose de la invocación de Shirou para extraer la energía necesaria. Cuando el espectáculo de luces contenido dentro del vehículo y su contenedor protector de envío se desvaneció, los brillantes ojos azules se abrieron por primera vez. Recuerdos y pensamientos en tiempo real sincronizados. Mientras todos estaban distraídos tratando de descubrir qué estaba sucediendo en la residencia Kisinami, Shiro y la nueva Servant de Akuno escaparon. La puerta del contenedor de almacenamiento se abrió y un vehículo blindado de transporte de personal gris de 6 ruedas comprado en Europa después del final de la Guerra Fría salió y se alejó en la noche. Ve y vive, gran caballo, pensó Caster a su nuevo proxy a través de su enlace.
Incluso si no fuera libre físicamente, podría vivir una vida digna a través de los sentidos compartidos y los pensamientos sincronizados de su yo más joven. Luego se volvió a centrar en el siguiente paso de su tarea: trabajar con su contacto en tierra para redirigir a cualquier miembro de la facción Fuyuki en Shinjuku para que no pudiera comunicarse con el exterior por teléfono o computadora. Después de todo, Lord Bartomeu se mantuvo bastante firme en cuanto a no permitir que interfirieran con los niños. Si tenían suerte con el engaño, a los niños no se les ocurriría usar esos teléfonos Tosaka que llevaban consigo. Templor Yudou. Textura 1986A. Obras mundiales ilimitadas. 2107. La invocación de Tamamo no Mare no había utilizado casi nada de la energía que le había proporcionado el Grial. El cuerpo fue hecho por Shirou con su True Magic. No era necesario acceder al trono para invocar su alma ya que ya estaba presente. La convocatoria simplemente le permitió tomar el lugar de uno de los sirvientes de la guerra. El plan de Leonardo da Vinci utilizó energía adicional para cargar un origen espiritual existente en un cuerpo de homúnculo en espera, pero esta fue prácticamente la misma tarea liviana. Con el poder suplementario ingresado al sistema del Grial de Tokio por la conexión de Shirou y el hecho de que no se había accedido al trono de los héroes, es posible que no haya convocado a ningún sirviente, dependiendo de lo que estaba verificando el sistema. Así que el sistema del Grial de Tokio, que no está diseñado para este caso de uso, actuó como si no se hubiera producido ninguna invocación y lo volvió a intentar. Se abrió un camino para llamar a un nuevo siervo del trono y algo salió adelante. El sirviente fue llamado involuntariamente por dos catalizadores. Sus dos descendientes, uno de los cuales era un cuerpo que había usado antes en otras líneas del mundo pero mucho más fuerte, fueron suficientes para garantizar su llegada. Sus clases disponibles de Sabre y Caster ya fueron reclamadas en esta guerra, pero el error arrojado por el Grial permitió que esto fuera anulado y la clase se repitiera. Sabre fue finalmente quien apareció debido a afinidad. Como Saber necesitaba tomar prestada una forma y servir como un pseudo servante en lugar de manifestarse como un servant por sí mismo, entró en el anfitrión compatible y esperaba fusionarse con el alma para compartir el control del cuerpo como antes, pero el concepto el peso del alma que encontró era mucho mayor de lo que su antepasado podía imaginar. Fue absorbido. Uf, ¿qué diablos?, preguntó el hombre mientras se encontraba sentado en un lugar físico que estaba lleno de energía mágica. Sus ojos le dijeron más sobre su entorno de lo que jamás podrían haberle dicho en vida, indicando que la forma que había tomado poseía alguna forma de ojos místicos ideales para forjar. Miró su propia mano y de repente conoció su propia historia. Estos ojos incluso pasaron por alto cualquier supresión de sus recuerdos de invocaciones anteriores. Estaba dentro del alma de su descendiente como estaba previsto, pero el peso y el poder del alma eran enormes. Tanto es así que el alma de alguna manera se había convertido en un lugar físico. ¿Cómo era posible eso? El Servant aún no lo comprendía. Esta no era la esfera de la realidad que había encontrado y usado antes como combustible para su noble fantasma. El santuario en el que había aparecido contenía un cáliz, un santo grial, pero no el de esta guerra. No, esta era una construcción que era parte del alma de su descendiente y completamente funcional. Sin embargo, ahora sentía una conexión con este grial que era tan fuerte o más fuerte que la que lo había convocado inicialmente. ¿Por qué su descendiente fue parte de la guerra del grial si ya era un concedidor de deseos ambulante? Los ojos del sirviente miraron a su alrededor hasta que encontraron el umbral que conducía al exterior. Saber reconoció una ciudad moderna en la distancia y un pilar de luz que ascendía hacia el cielo cerca, y cerca del pilar había algo más. Algo que lo estaba llamando. De pie y saliendo del santuario, caminó penosamente hacia la columna de luz. Los terrenos del templo pronto quedaron atrás, cuando se acercó a una llanura cubierta de hierba con una colina. Sus ojos se abrieron ante la vista. Allí, orgullosas y emergiendo del suelo, sin óxido ni imperfección, estaban las armas. Armas legendarias de fabricación incomparable que sus nuevos ojos podrían identificar de un vistazo. Incluso hubo construcciones divinas. Uno de ellos era único entre el bosque de acero, algo que el pseudo Servant había dedicado su vida a replicar.
agarrando su empuñadura en la mano y sacándola del suelo por mérito de sus profundas conexiones con él y el alma de este cuerpo, estudió una espada que conocía como Kusanagi no Tsurugi. Finalmente entendió la naturaleza de este lugar. Esto no es un Limited Blade Works, esta es una versión perfeccionada. La forja que siempre se suponía que sería. No te equivocas, dijo una voz, atrayendo la atención del recién llegado hacia un hombre que se acercó a 10 metros antes de detenerse. Un hombre bronceado y de pelo blanco vestido de rojo y negro que, a su manera, se comportaba con la naturaleza del acero con la misma facilidad con la que llevaba las Married Blades en la mano. Este era un sirviente a quien los nuevos ojos del pseudo-servant reconocieron como otro pariente. No, otra versión de su anfitrión y descendiente. Detrás de él había otros que habían venido a observar, seres legendarios y en algunos casos divinos. Era como si se hubiera convocado una guerra del Grial dentro del alma de su descendiente, excepto que estas eran entidades vivientes en lugar de entidades del trono. La versión bronceada de Shiro Benilla habló, distrayéndolo de estas observaciones. ¿Te importaría decirme por qué tomas prestada la forma del mocoso? Esos ojos suyos no son algo que la mayoría de la gente pueda manejar. El rostro adulto de Shiro Benhou sonrió a Archer Emilia y a los habitantes de un Limited World Works, sin broncearse y su cabeza luciendo el cabello rojo de su nacimiento en lugar del blanco que soportaban sus tensos parientes Counter Guardián. Si no puedo manejar los ojos de mi propio descendiente, eso solo significa que se ha vuelto más capaz que este anciano. Mi nombre es Muramasa. Soy un pseudo-servant que él y otro de mis descendientes convocaron, manifestándose en la clase saber. Adoptó una expresión más seria después de su presentación. Entonces, ¿te importaría decirme qué está pasando y cómo mi descendiente consiguió un Grial y un grupo de sirvientes como inquilinos? Archer Emilia habría dado un suspiro, pero ya estaba harto de las ocasionales bolas curvas lanzadas por la vida. Mientras ubicamos al nuevo chico, supongo que debería salir al mundo y llamar a Rin Tokiomi. Hacer correr la voz sobre la nueva guerra del Grial. Todavía no, interrumpió Merlin. ¿Por qué? ¿No deberíamos hacérselo saber? Ereshkigal preguntó. Merlin sonrió. Normalmente, pero mi clarividencia dice que la situación está siendo monitoreada cuidadosamente por ciertos elementos. Parece que quieren probar a los niños sin que los adultos se interpongan en el camino. Interferir en eso simplemente les hará saber que tenemos más activos de los que esperan. Que es una de las cosas que están probando. Si alguien logra hacer la llamada, debe ser Shiro Artoria, y honestamente, puede que sea mejor para ti dejar que Tamamo no maneje las cosas al principio. Seguramente será más interesante. Luego, el hombre esbozó una sonrisa engreída. Sin embargo, una o dos personas tienen la intención de informar, esas interacciones son simplemente demasiado buenas para dejarlas pasar. Todos menos Muramasa miraron a Merlin con cierta cautela mientras conspiraba, sabiendo que el hombre iba a hacer esto a expensas de alguien. Ese sentimiento se duplicó cuando les dijo a quien quería llamar. Finca Kishinami. Sala de estar. Shinjuku, Tokio, Japón. 2107. Anami miró a su bisabuelo con no poca irritación, mirando al hombre a quien normalmente le daba un profundo respeto. Tradicionalmente, ella estaría obligada a escuchar su voluntad y obedecer, pero el problema era que él se había excedido y lo sabía. La había llamado a su lado para discutir asuntos que, francamente, no necesitaban su presencia o ya habían sido verificados. Y, sin embargo, fingió que no estaba tramando nada. ¿Por qué insistes en alejarme del lado de mi hija y permitir que personas que no he conocido hasta hoy permanezcan en su compañía sin supervisión? La mujer no estaba de humor para ser condescendiente. Yo, no sé de qué hablas, Anami. Simplemente deseo verificar. El hombre fue interrumpido por el dibujo de una espada de la cadera del estresado ama de casa. El acero brillaba al reflejar la luz de la luna. La expresión de Anami era severa. Bisabuelo, a pesar de lo agradecido que estoy por la vida que tu línea nos ha dado a Nia Kuno, no estoy interesado en tus mentiras. Has atraído aquí a un joven de logros a través del engaño, lo has colocado en la casa de mi hija. Habitación, y me llamó para que me fuera. Si tienes la intención de manipularlos para que Akuno tenga un hijo antes de su muerte, no vivirás para ver el próximo amanecer.
Ryouta supo entonces que había ido demasiado lejos, demasiado rápido. Anami había cuidado diligentemente a su hija incluso cuando las cosas estaban difíciles. La muerte de su marido solo la hizo más decidida. Estaban en un punto en el que, si se trataba de Akuno o la familia Kishinami, ella siempre se pondría del lado de Akuno. Afortunadamente, citar el bienestar de Akuno como una razón para esto fue una forma honesta de explicarlo y obtener el apoyo de Anami. Escúchame, Anami, esto es para proteger la vida de Akuno. Esas marcas en su mano, Shirou también las ha tenido en el pasado. Son la marca de alguien destinado a un juicio, el mismo juicio que tanto dañó a Shinjuku hace 9 años y casi la arruina a la ciudad de Fuyuki hace 5 años. Fue potencialmente letal, pero emergió muy cambiado y con una inteligencia enormemente mejorada. La chica luchó a su lado en ese momento. He convocado guerreros a luchar en su lugar. Y tal vez, solo tal vez, ocuparnos de su curación. Anami parecía horrorizada. Su marido fue un transeúnte asesinado durante ese desastre 9 años antes, algo que claramente no fue causado por las explosiones causadas por fugas de gas que se informaron. Y no podemos esconderla lejos de esta prueba. Ryouta sacudió la cabeza y sacó una carta de su yukata, mostrándosela a su descendiente. Cuando abrió la carta, decía: a la familia Kishinami. Su heredera ha sido elegida para participar en la Segunda Guerra del Santo Grial de Tokio, secuela de la primera ocurrida en enero de 1991. Las marcas rojas en su mano son prueba de ello. Un resumen del conflicto es que un grupo de magos competidores conocidos como maestros convoca cada uno a un espíritu de la historia llamado sirviente para participar en un combate letal para ellos, y el equipo ganador, sobreviviente, obtiene un deseo. No intentes huir. Incluso si ella lograra escapar de Shinjuku, Akuno-san y toda tu familia serían perseguidos como animales y masacrados por las fuerzas sobrenaturales involucradas. La exploración y otras precauciones garantizan que te puedan encontrar sin importar a dónde vayas. Sus únicas posibilidades de supervivencia son la victoria, algo imposible en su condición, la misericordia, que los demás competidores escasean, o el raro caso de que aparezca un campeón en su lugar. Afortunadamente para ti, un miembro perdido de tu clan de la ciudad de Fuyuki llamado Shirobenhou, ya sobrevivió a su propia guerra del Santo Grial en noviembre de 1994 y puede ser manipulado para luchar en su lugar o junto a ella. Incluso si él sabe que está siendo manipulado, exhibir a su descendiente discapacitado e inocente hará que no pueda evitar ayudar, sin importar cuánto pueda resentirse con usted. Su sirviente anterior a quien retuvo, el rey Artoria Pendragon, es de la misma manera. Cualesquiera que sean los preparativos que hagan, la guerra tendrá lugar durante la última semana de 1999. Intente brindarme suficiente entretenimiento para que mi atención valga la pena. Maestro del jinete. La carta era horrorosa no solo por su contenido sino también por su tono. Este maestro de jinetes puede haber dado una advertencia, pero claramente no fue por lástima. Esta persona estaba aburrida y despreciaba el valor de la vida. He verificado la existencia de estas guerras del Grial, dijo Ryouta en tono angustiado. A menudo tienen un alto número de cadáveres y las fugas de gas, que supuestamente causaron las muertes y explosiones hace 9 años, son encubrimientos típicos de la destrucción. La ciudad de Fuyuki tuvo un evento similar hace 5 años. Shirou fue arrastrado como un maestro como Akuno estaba y su sirviente permaneció en el mundo. Anami, debes saber que he recurrido a esto para la supervivencia de Akuno. Tengo la esperanza de que, si este deseo es real, pueda curar a Akuno de su dolencia. 8 años, ¿estás diciendo que ese niño soportó el deporte mortal de Magus cuando tenía 8 años, y lo has reclutado para eso nuevamente? Anami exclamó horrorizada. ¿Por qué no me lo dijiste? Ryouta miró a su bisnieto a los ojos. Porque las únicas opciones son exponer a Akuno a una muerte casi segura o arriesgar a un niño en su lugar. Ninguna es una opción con la que puedas vivir, Anami. Entonces, no te di la oportunidad de tomar esa decisión. Es mi lugar como familia, cabeza a cabeza, con tales cosas. Pase lo que pase, es solo mi pecado soportarlo. Antes de que Anami pudiera responder, la pareja sintió que algo se movía en el aire.
El campo delimitado alrededor de la propiedad se había transformado repentinamente. También se sintió una fuente de energía mágica en dirección a los dormitorios de la familia, algo poderoso. Anami se levantó y corrió hacia donde había dejado a su hija. Ryota le gritaba que volviera mientras intentaba seguirla. Su cuerpo casi centenario no era tan veloz como le hubiera gustado. Para cuando llegó allí, Anami ya estaba boquiabierta mientras estaba parada en la entrada de la habitación de Anami, mirando hacia adentro. La habitación se había transformado hasta el punto de que el espacio mismo estaba distorsionado. El área del piso era 81 veces mayor en el interior de lo que había sido antes y el techo también se elevaba por encima de sus cabezas. Esto se debió a que cada una de las dimensiones de la habitación se incrementó por un factor de 9. Esta zona eclipsaba al resto de la casa Kishinami y era una extraña mezcla de palacio y santuario. Los pilares rojos ornamentados con similitudes con los arcos Tori también parecían llevar defensas y funciones basadas en el campo delimitado, dada la sensación que transmitían. En el centro de la sala había una plataforma elevada, un altar, que podría haber albergado un trono u otra construcción de importancia en un santuario normal. Aquí, sin embargo, simplemente tenía encima un futón grande y ornamentado. Frente a este altar había un gran círculo mágico que había sido utilizado recientemente. Shiro y Artoria se pararon en el borde del círculo mágico y miraron hacia el futón elevado, encima del cual una chica zorro vestida con un kimono estaba sentada de rodillas en posición seiza mientras le daba a Akuno una almohada para el regazo. La cabeza de Akuno estaba siendo acariciada suavemente por su mano derecha, que brillaba con una suave luz verde, una luz que coincidía con la de un magatama de jade que actualmente brillaba desde un simple collar de cordón negro alrededor del cuello de la chica zorro. También estaban presentes un espejo flotando en el aire a la izquierda de la chica zorro y una espada antigua flotando en el aire a su derecha. Los tres objetos irradiaban poder y eran reconocibles para casi cualquier japonés solo por su descripción. Los tres tesoros sagrados. Ryota respiró al reconocer la regalía imperial de Japón, atrayendo los ojos dorados de la mujer hacia la pareja. Sí, respondió la chica zorro. Los llamé nuevamente y ahora estoy usando Yasanagi no Magatama para sanar la mente y el cuerpo de Akuno. He querido ayudarla durante tanto tiempo, pero solo ahora finalmente puedo hacerlo. Los ojos dorados miraron a la madre y al antepasado como si buscaran sus propios seres. Ryota se dio cuenta de esto y mostró confusión. Espera, ¿la conoces desde hace mucho tiempo? ¿No eres su sirviente? ¿No acabas de aparecer ahora? La mujer negó con la cabeza. No, he estado aquí durante 4 años y medio. Desde que mi querida Akuno escuchó los gritos de mi espíritu desde la piedra asesina durante su día en el monte Nasu y aceptó mi forma débil y rota como su forma familiar. Me conoces desde entonces como su zorro mascota, Tama. Sin embargo, para los propósitos de esta guerra, desempeñaré el papel de caster de todos modos. Una Anami sorprendida y preocupada se llevó una mano a los labios, sus ojos mostraban miedo mientras su bisabuelo hablaba en su lugar. La piedra asesina que se rumoreaba era el cuerpo transformado de Tamamo no Mae, se rompió después de que uno de sus compañeros de clase la golpeó con una lata vacía durante su viaje de estudios. Pensamos que eras uno de los muchos zorros que aparecieron por la casa y simplemente recibieron el nombre de la leyenda que acababa de aprender. Tamamo se burló. No, se rompió porque finalmente fui libre. Sin embargo, como el compañero de clase fue tan grosero, no vi ninguna razón para corregir el malentendido. Recoger basura era un castigo apropiado por intimidar a mi adorable esposa como lo hizo. La chica zorro no pudo evitar sonreír ante el recuerdo de ese pedacito de karma en particular. Después de eso, Akuno me trajo a casa. Entre mis escasas bendiciones y las que ya recibiste de Inari como familia de herreros, este sitio rápidamente se convirtió en un refugio aún mayor para los zorros. Tamamo hizo acopio de orgullo y sonrió. Que no haya malentendidos aquí. No soy la ruinosa Dajid que engañó y masacró a través de China y la India, aunque esa bestia cruel y yo venimos de la misma fuente. No fui la causa de las dolencias de mi querido emperador Toba, porque que fui asesinado. Lo que soy es un aspecto benévolo de Amaterasu, conocido en la historia como Tamamo no Mae.
Como un aspecto de Amaterasu, mando los 3 tesoros sagrados que ella, mis descendientes en la línea imperial de Japón, utilizar como prueba de su derecho divino a gobernar. Y gracias a que el honorable hermano me reconoció tal como soy y a su familiaridad con su sistema del Grial, vivo una vez más como un ser de carne y hueso. Hanami parecía bastante desconcertada y temerosa ante esto, pero algunas palabras destacaron en su confusión. Esposa. Hermano. ¿Qué quieres decir, Tamamo no Kami-sama? Se aseguró de referirse a Tamamo como una diosa en lugar de una simple doncella por respeto. Tamamo le dio a Hanami una sonrisa amable mientras seguía acariciando la cabeza de Akuno, restaurando suavemente lo que se había perdido por la enfermedad poco a poco con sumo cuidado. Quiero decir que amo profundamente a su hija y la veo como mi esposa, honorable madre. Después de haber sido salvada por ella, conocer su bondad y verla luchar tan duro contra probabilidades imposibles, ¿cómo podría no hacerlo? En cuanto a mi consideración de cómo para dirigirme a mi primo político, primo es demasiado distante teniendo en cuenta lo que ha hecho y lo que es. Habría sido un buen pretendiente si no hubiera hablado ya por mí. La chica zorro adoptó una expresión decidida. Akuno Kishinami salvó mi alma, Shiro Benhou me devolvió la vida y engañó al sistema del Grial para permitirme conectarme más profundamente con ambos. No soy realmente un sirviente, aunque puedo beneficiarme de los mecanismos del contrato. Ryouta miró a Shiro con los ojos muy abiertos. ¿Tú resucitaste a una diosa muerta? ¿Cómo? Tamamo se rió suavemente y decidió participar en un pequeño engaño como Shiro le había pedido. La primera magia era ciertamente algo que debía permanecer oculto y el chico ya estaba siendo bastante manipulado. Mi espejo, la bendición octuple de Amaterasu que también llamas Yata no Kagami, se usa principalmente para reducir el costo de mis poderes y ayudarme a esparcir maldiciones, pero también puede resucitar a los muertos siempre que pueda llegar a su alma. Me tomó algunos sellos de comando de su stock para usarlo al máximo con mi falta de colas, pero logró aconsejarme y empoderarme para resucitarme. Resulta que uno de sus maestros sabe mucho sobre el alma. Ni siquiera soy el primero en quedarme después del final de estas guerras del Grial, según tengo entendido. Esta dama aquí presente y algún rey dorado me preceden. Artoria asintió. No pronunciamos su nombre a la ligera. Es un clarividente y puede tomarlo como una invitación, aunque a veces aparece y exige que Shiro le cocine la comida o le forje armas. Otros magos tienden a huir del área si son conscientes de ello. Su presencia, aunque puede estar un poco irritado porque otra entidad divina vive, es más tolerante con aquellos que son respetuosos de la humanidad y su libre albedrío. Uno como Tamamo no Mare, que buscó vivir entre ellos y abrazar a los seres humanos. Características y sentimientos, podrían no ganarse su ira. Tamamo no conocía personalmente al hombre, pero aceptó la explicación de Artoria sin hacer más preguntas. Había algo más importante en lo que ella debía concentrarse ahora mismo. El brillo del Yasanagi no Magatama cesó y los ojos de Akuno adquirieron una chispa de vida más profunda. Hizo un balance de las personas en la habitación y trató de sentarse en la almohada del regazo, pero se encontró luchando un poco, torpemente porque no estaba acostumbrada a moverse. Tamamo, con una suave aplicación de fuerza, levantó a la niña curada y la sentó en su regazo. Los brazos rodearon a Akuno desde atrás y la cabeza de la chica zorro se inclinó hacia adelante sobre el hombro de Akuno para iniciar un suave contacto mejilla con mejilla. Está bien, Anata. Estoy aquí para ti ahora. Tama-chan, ¿eras una diosa? Akuno preguntó sorprendida mientras analizaba las conversaciones que había escuchado recientemente con la mente clara. Al escuchar una frase completa de su amado por primera vez en más de un año, la diosa revivida hizo una promesa. Sí. Tu diosa, Anata. Y cualquiera que se atreva a cruzarte sabrá que tienes mi amor y protección. Estas palabras parecieron hacer eco en la mente restaurada de Akuno, si su expresión facial sorprendida pero silenciosa era una indicación, incluso cuando su madre llorando se apresuró a unirse al abrazo. Torre del Parque Shinjuku. Okita Suituno. Nishi Shinjuku, Tokio, Japón. 21:16. Rin apretó los botones del mouse y el teclado a un ritmo frenético, jugando su juego de computadora con los dientes apretados y una clara frustración.
Poco después de regresar a la suite, Rin sacó su computadora de su Black Opal Watch, la conectó a internet del hotel y comenzó a jugar un Real Tournament. El juego multijugador en línea salió a finales del mes pasado y Rin había estado bastante ocupada hasta el punto de que apenas pudo jugarlo tanto como le hubiera gustado, pero ciertamente necesitaba aliviar el estrés ahora. Lástima que perder en el juego aumentó su estrés, perpetuando el ciclo. Ahí. Come cohetes, Taiga. Exclamó Rin, disparando su lanzacohetes a su oponente solo para que una onda expansiva de destrucción pasara y convirtiera a su personaje en una representación tosca y poligonal de trozos rojos y carnosos. Ga. Super Weapon Tester encontró al Redentor otra vez. Tiro bajo. ¿Cómo se supone que voy a lidiar con una mini nuclear? Souji no pudo evitar suspirar ante la violencia digital. ¿Por qué los niños deben ver tanta sangre por elección propia? Super Mario Bros. Era mucho mejor. Estaba distraída por el timbre de su teléfono, el especial que usaba para sus deberes en el Palacio Imperial. Recogiéndolo, ella respondió rápidamente. Hola, ¿te comunicaste con Okita Souji? ¿El propio emperador desea hablar? Por supuesto. Espero su palabra. Rin se giró para apartar la mirada de la pantalla de su computadora ante la inesperada declaración de su antepasado. Aparentemente, Souji fue transferido a la línea telefónica privada del emperador, después de lo cual la llamada telefónica progresó a breves saludos y luego a sustancia. La expresión de Souji mostró una breve sorpresa, luego se oscureció. Los tres. Ya veo, sí, eso es horrible. La magia podría ser tal cosa, pero tendría que ser coordinada por múltiples rituales y magos en todo el país o por uno solo incomprensiblemente poderoso. La conversación continuó por unos momentos, mientras Souji generalmente aceptaba palabras que Rin no podía oír. Souji pronto se despidió del emperador y finalizó la llamada antes de mirar a Rin con una expresión seria. Alguien robó los 3 tesoros sagrados de sus santuarios en todo Japón. Simplemente desaparecieron en ráfagas de luz. Cada uno tiene el poder de un fantasma noble y los 3 juntos son la representación física del derecho divino del emperador a gobernar. Los ojos de Rin se abrieron con sorpresa, pero Souji siguió hablando. El Palacio Imperial está en pánico y cree que un magus o un gran grupo de ellos son responsables del robo con la intención de revocar la legitimidad del emperador. Se sospecha que Rei Roukan-san y la señorita Delfelt son parte de la conspiración debido a la situación anterior, su proximidad al Palacio Imperial y el hecho de que tienen servants. Aún no se sabe si se puede usar un sello de comando para teletransportar un objeto al servant si se conoce su ubicación y nombre, pero la preocupación está ahí. Mientras el emperador llama a otros a ir a los 3 santuarios a investigarlos, tú y yo vamos a comprobar las amenazas locales. Yo. ¿Por qué confiarían en un niño de 12 años? Rin preguntó. Souji sonrió y puso su mano sobre el hombro de la chica. Rin, no eres una niña normal de 12 años. Además de tener un rango en la Asociación de Magos y de mi sangre, te comportaste bien hoy. Eso se notó. Si te permito continuar mostrando tus habilidades y capacidades, esto podría convertirse en una oportunidad aún mayor para que obtengas logros. Así que, considérate suplente. Bienvenido al Shinsengumi. Souji sonrió con orgullo mientras sacaba su escudo de juramentos rotos de su reloj de ópalo negro y se lo entregaba a su descendiente. Souji estaba usando su escudo de juramentos revividos, que se manifestaba como parte de su conjunto noble Phantasm clase Sabre. Rin se quedó mirando fijamente durante varios momentos mientras procesaba el reclutamiento en el círculo interno de la Policía Nacional y la Guardia Imperial de Japón. Ni siquiera se dio cuenta de que su personaje inmóvil del juego fue alcanzado por un disparo en la cabeza del rifle de francotirador de Super Weapon Tester. Torre del Parque Shinjuku. Eitla Suite 1. 21-20. En otra suite más del Hotel Parkia Tokio, una chica de piel moderadamente oscura, cabello morado y un bindi negro entre las cejas, estaba sentada en una silla blanca con una computadora de escritorio Intel Pentium III de 733 MHz al lado. Parecía dormida con los ojos cerrados y los imperceptibles cables de Etherlite de 1 micrómetro de espesor que conectaban una de sus pulseras a la torre de computadoras a su lado.
Su atuendo blanco, dorado y morado de temática india la hacía parecer aún más exótica. Rani III, del Instituto Atlas, estaba levemente irritado por el lento equipo informático. Incluso con los sistemas Etherlite de su cuerpo, expandiendo su sistema nervioso para ayudarla a controlar la computadora con solo pensar, las velocidades de internet aquí eran tan atroces que solo podían ayudar hasta cierto punto. Afortunadamente, todavía estaba ganando la partida multijugador en línea del nuevo juego que había encontrado. Sin embargo, Rani todavía preferiría una computadora Spiritron y las terminales de Atlas. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sus sistemas interceptaron una llamada telefónica. Shiro Benjo estaba tratando de comunicarse con uno de sus aliados fuera de Shinjuku. Sabiendo que permitirle hacerlo iba en contra del acuerdo con Lords Animus Pere y Bartomelo, y ella misma respondió a la llamada y sus pensamientos se tradujeron en sonidos que imitaban una voz muy familiar para Shiro. El teléfono de Kiritsugu Emiya, respondió la voz de Maiya. Rani podría haber intentado usar la voz de Kiritsugu, pero Shiro estaba lo suficientemente familiarizado con el hombre como para que el más mínimo error en la pronunciación o la frase fuera incorrecto. Para ella era más fácil imitar de manera convincente a una mujer kurda y monótona como Maiya. Maiya, ¿está todo bien? ¿Normalmente no contestas el teléfono de papá?, preguntó Shiro, habiéndose acostumbrado a llamar a Kiritsugu con esa etiqueta en esta vida. No pasa nada, respondió la voz de Maiya bajo el control de Rani. Solo estamos ocupados con el equipo de seguridad de Grey. Kiritsugu no puede hablar ahora, pero puedo recibir un mensaje. Oh, lo siento. Bueno, la cosa es, hay una guerra del Grial en Shinjuku en la que me vi involucrado. La familia con la que me quedo, son una familia de sangre mía y mi primo discapacitado se convirtió en maestro. La familia Ead preparó todo esto sin decírselo a nadie y terminé codominando al servant de mi prima. Saber no está feliz de que me hayan arrastrado a esto otra vez, pero no podía simplemente dejar morir a Akuno, confesó Shiro. Rani notó que el niño ya no era estándar para un mago si estaba dispuesto a luchar por ese motivo. Los informes sobre su psicología parecían correctos hasta el momento. Ya veo, necesitaré que me des tanta información como puedas. ¿Quién es tu servant? Rani preguntó mientras intentaba recopilar datos. Simplemente confirmó con certeza que Lise Watson era Sabre Artoria Pendragon, al menos. Un secreto a voces, pero la confirmación contundente tenía valor. Tamamo no Mae. Sin embargo, ella no es del trono. Ha estado cuidando a Kuno durante algunos años después de escapar de la piedra asesina de su leyenda. Resulta que el uso de Rongominiad en las líneas Lei Fuyuki envió una oleada de Troeter a través del país y despertó a algunos de los fantasmas y espíritus persistentes. Le di un nuevo cuerpo y la vinculé a nosotros a través de una invocación ajustada. Ella parece una clase caster para cualquiera que la mire. Las palabras de Shiro sorprendieron a Rani. La idea de que la conclusión de la guerra del Santo Grial de Fuyuki tuviera ese efecto en el país era algo que había que observar muy de cerca. ¿Fue la influencia de Rongominiad también la razón por la que Texture 1986 había cambiado tanto durante la guerra y desde entonces? Posible. Era un artefacto de control de textura. Aún así, algo que dijo Shiro llamó la atención del alquimista. ¿Un nuevo cuerpo? ¿Qué quieres decir? No es una encarnación estándar de Servant. De hecho, algunos de los Servants afiliados a la facción Fuyuki se habían quedado atrás, aparentemente debido a suficiente poder externo, pero el único que se sabía que había encarnado completamente era Okita Souji. La asociación de magos asumió que la familia Tosaka la había vuelto a convocar y encarnar al hacerla ganar una guerra del Grial secreta o mediante los esfuerzos de Touko Aosaki. La implicación de que un espíritu divino se había encarnado rápidamente y luego fue llevado a la guerra era confusa, pero los datos a los que tuvo acceso desde el RNS Galeut confirmaron el orden de los acontecimientos. Sí, la reviví de la manera habitual. Sin embargo, no hubo invocación acumulada. No quería que el Grial le agregara la crueldad de Amaterasu. Eso era demasiado arriesgado incluso si hubiera habido un aumento de poder. Las palabras de Shiro aportaron algunos datos, pero menos de los esperados.
Cualquiera que sea la forma habitual, Mailla Isao ya la conocía, lo que significa que pedir detalles mientras se hace pasar por ella sería sospechoso. También significó que suficientes servants fueron devueltos a la vida con este método para que fuera considerado una forma de procedimiento operativo estándar. Por otra parte, esta invocación apilada podría ser alguna forma de fusionar una invocación de servant con una entidad existente para mezclar atributos y reservas de energía. Una forma de obligar a un servant a ser multiclase. Era imposible obtener más información sobre eso ya que, nuevamente, era un requisito previo que no podía obtener sin revelar su tapadera. Quizás podría abordarlo desde otro ángulo. ¿Cómo pretendes explicar el espíritu divino viviente una vez que permanezca aquí después de la guerra? La gente asumirá que su costo de energía es demasiado alto para sostenerlo indefinidamente. Esto podría ser contraproducente. Rani preguntó. Bueno, ella es una cambiaformas. Eso funcionaría si tuviera que esconderse. Tuvimos suerte de que ella puede convocar y usar la regalía imperial japonesa, los 3 tesoros sagrados, como sus fantasmas nobles. Nuestra historia de portada es que ella usó el espejo y algunos de mis sellos de comando de repuesto para revivir. También curó a mi prima Kuno con el Magatama. Hubo un poco de nerviosismo en el tono de Shiro en las siguientes palabras. No estoy seguro de qué hacer si el gobierno se da cuenta de que los tesoros han desaparecido de sus santuarios. Espero que no los revisen con demasiada frecuencia. Rani se tomó un momento para hacer una pausa y considerar esto. No sería la primera vez que un servant convocado con un noble fantasma de construcción nacional cuestiona la continuidad de un gobierno. La lógica que se le ocurrió a la torre del reloj fue que la invocación solo solicitaba una copia temporal del servant y noble fantasma en lugar de los originales. Era sobre esta base que normalmente no se confería al sirviente en cuestión ninguna autoridad más allá del respeto. Por el contrario, Artoria, que todavía estaba viva, fue reconocida como un gobernante legítimo. Este fue el precedente. Pero ahora, un espíritu dividido vivo de Amaterasu, fundador y antepasado de la línea imperial japonesa y propietario de los 3 tesoros sagrados, que eran la justificación del gobierno imperial, había recuperado los originales. Rani no era el tipo de persona que reconocía fácilmente las emociones, pero una parte de ella se alegraba de que ese detalle en particular no fuera su problema. Ella haría la diligencia debida y lo informaría a la torre del reloj, pero les correspondía a ellos lidiar con las consecuencias. Ese campesino de la película Monty Python tenía razón. Mujeres extrañas que distribuían noble fantasmas no eran la base para un sistema de gobierno. El gobierno japonés seguramente tiene sistemas de monitoreo mágicos. Probablemente se enteraron casi de inmediato, explicó Rani con la voz de Mailla. Sí, lo sé. Fue una ilusión más que cualquier otra cosa, confesó Shirou. Bueno, ¿te importaría contarles a todos lo que está pasando? No me importa, mintió Rani. Te sugeriría que le avises a Rin y a su abuela y le digas que hemos sido informados. El trabajo de Okita Souji incluye lidiar con cosas como esta. Ella lo descubrirá más temprano que tarde. Tienes razón, llegaré a eso tan pronto como pueda. El estómago de Tamamo está gruñendo por su primera comida a Aya y va el de saber. Tendré que llamarte de nuevo más tarde. Adiós. Dijo Shirou, claramente a punto de jugar al marido de la casa. Rani colgó sin una broma final, algo que ella y Mailla tenían en común dependiendo de la situación. Era un poco irritante no tener más datos, pero Assassin no podía pasar los campos limitados de Kishinami State sin ser detectado. Debido a eso, no pudo monitorear la invocación de Tamamo no Ma en tiempo real. Hablando de asesino. Los ojos morados de la niña se abrieron. Asako, llamó. Una sirvienta con piel gris oscura, una cola de caballo morada y una máscara de calavera acorde con la de uno de los viejos de la montaña, Hassan Isaba, se materializó en la habitación. Habló como la voz de Hassan de las 100 caras, un sirviente cuyas 100 personalidades podían dividirse en presencias distintas como un ejército literal especializado en sigilo. Sí señor. Los ojos de la chica extranjera se dirigieron a este asesino y señaló varias bandejas de comida en una mesa cercana con su mano libre. El servicio de habitaciones entregó recientemente esta comida.
Mientras estoy fuera, trae al pequeño Hassan aquí para que pueda disfrutar y transmitir su placer a los demás. Esa parece ser una forma funcional en la que puedo mantener la moral en esta etapa. Si ella desea usar la televisión, eso también es aceptable. El asesino se sorprendió, casi hasta el punto de dudar. ¿Desea reasignarla del papel de víctima del interrogatorio al de moral? Es decir, estamos agradecidos por su consideración en su nombre, maestro. El maestro asesino asintió. Si voy a controlarlos a todos, debería intentar organizar momentos de descanso o relajación en el horario. La personalidad de un niño pequeño es ideal para ese papel. Asako aceptó la explicación y la reputación del maestro aumentó notablemente entre las filas de los distintos Hassan. Encontrar una contribución significativa y más placentera para su miembro más inocente no fue una decisión despreciada. Eso me recuerda, cómo es que eres capaz de mantener un vínculo telepático independiente con todos y cada uno de nosotros. ¿Tienes múltiples personalidades como nosotros? Asako preguntó en nombre de los distintos miembros de las 100 caras. La joven maestra negó con la cabeza. No, este es un conjunto de habilidades aprendidas llamadas aceleración del pensamiento y partición de la memoria. Soy capaz de entretener miles de procesos individuales en comparación con tus 100. Sin embargo, esos procesos tienen que trabajar hacia un único gran objetivo para lograr un efecto óptimo. Es no la completa libertad que posees para realizar tareas no relacionadas. Se espera que todos los alquimistas de Atlas sean capaces de realizar esta habilidad hasta cierto punto. Por lo tanto, en cierto sentido es una emulación de nuestra capacidad, con sus propios beneficios e inconvenientes. Su gente podría convertirse en tácticos y comandantes de campo de batalla decentes si se les entrena adecuadamente, observó Asako. Levantándose de su silla, la joven se quitó la pulsera. Ante esta indicación tácita, una de las 100 caras se materializó para sentarse donde ella había estado anteriormente y le colocaron el brazalete en la muñeca. El Etherlite se conectó con él como una extensión de su sistema nervioso. El enlace maestro/servidor permitió que el servidor equipado con Etherlite sirviera como relevo entre la mente de Rani y la computadora. Continuó hablando con Asako incluso mientras configuraba este proceso, aunque la Violeta reconoció al hombre Undred-Phase, entregándole una botella de agua y un plato de bocadillos. Es posible, pero tendemos a preferir la recopilación y el seguimiento de inteligencia. También es mejor abordar los problemas de forma silenciosa y eficiente que mostrar el poder abiertamente. Mientras hablaba, la chica bronceada comenzó a ponerse un abrigo y un sombrero que se adaptaban mejor al frío de diciembre. Si alguno de ustedes monitorea los dos objetivos principales, sepa que esos dos deben luchar entre sí y solo los monitorearemos a ellos. También quiero un monitoreo exhaustivo de las fincas Ryokan y Sagyou y una búsqueda general de los campos delimitados enemigos mediante el rastreo. Líneas ley de la ciudad. ¿Entendido? Sí, maestro. Procederemos según sus órdenes. Asako hizo una reverencia con una mano sobre su pecho mientras su maestro asentía y salía de la habitación. El servant de piel oscura sonrió levemente. Silencio y eficientemente. No hay duda de por qué llamó a un sirviente de las filas de la clase asesino. Asako se desvaneció en las sombras y entró en forma espiritual para seguir a su maestro en los pasillos del hotel. Torre del Parque Shinjuku. Edelfelt Suite 1. 21-25. Rin llamó a la puerta de la suite Edelfelt, habiendo evitado usar el Aori sabiendo que la chica no respetaría esa fuente particular de autoridad tanto como su rango en la asociación de magos. El golpe urgente y rápido no dejó de transmitir su irritación. La chica que llevaba Mystique y Emulators notó a Siegfried por el rabillo del ojo. Él estaba saliendo de la pared en forma astral para ver quién estaba afuera y ella luchó contra el impulso de darle una mirada irritada. Después de todo, se suponía que ella no podía verlo. Se cruzó de brazos y luchó por mantener el decoro. El mayordomo, Auguste, abrió la puerta vestido con ropa que claramente estaba destinada a dormir, pero que aún era de alta gama. Rin se preguntó qué tipo de situación hizo que el mayordomo y Luvia durmieran en la misma suite a pesar de que habían mantenido el acceso a una suite adicional. Quizás era guardaespaldas o había estado cuidando de ella desde que era una niña pequeña.
Mis disculpas, pero la señorita Luvia está descansando. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? Hay que reconocer que Auguste no actuó como si le molestaran y tenía un aura de competencia. Hizo que Rin quisiera meter a Mume Yoshiro en un traje de mayordomo simplemente para mantener la paridad con los Edelfelt. Souji habló por la pareja durante esta interacción inicial. Tenemos una emergencia y tenemos que irnos inmediatamente, pero antes de hacerlo, el emperador de Japón me ordenó directamente que le hiciera esta pregunta a la señorita Edelfelt. ¿Está usted al tanto de algún complot para robar tesoros históricos de Japón esta noche? Déjenlos entrar para que pueda ocuparme de esta acusación, dijo una voz irritada desde el interior de la habitación. Auguste abrió la puerta y reveló a Luvia vestida con ropa de dormir azul y blanca de alta calidad. Su cabello rubio estaba suelto y despeinado, pero no era menos atractivo y conservaba cierta ondulación. Rin y Souji entraron para enfrentar el disgusto de la adolescente, cruzando un campo delimitado que juzgó su intención y descubrió que no estaban allí para causar daño. Luvia debe haber estado bastante enojada al simplemente invitarlos a la habitación mientras Rin tenía un servant. Eso o confianza. Dado el hecho de que su servant estaba listo para materializarse y atacar, probablemente fue una mezcla de ambos. El comentario de Luvia llamó la atención de Rin una vez más. No fueron suficientes los acontecimientos de hoy. Debemos perder el sueño por cada crimen que ocurre en esta nación mientras estamos dentro de sus fronteras. Rin suspiró levemente, entendiendo la irritación hasta cierto punto. En lugar de ceder a una pelea con Luvia como lo haría su otro yo, al menos trató de tener algo de simpatía. A mí también me encantaría dormir más, ¿sabes? Pero llegaste con un servante el mismo día en que 3 catalizadores, posiblemente noble fantasmas supervivientes, fueron robados simultáneamente de 3 santuarios en todo el país. Tu familia también tiene una reputación por hacer cosas así en Occidente. Ya sabes, robar tumbas, iglesias y otros sitios de excavación. El gobierno japonés exige que hagamos la pregunta. Los ojos de Luvia se abrieron ante esta revelación. ¿Qué? No somos ladrones de tumbas. Somos aventureros. Los ojos de Rin se entrecerraron. Tengo que pedirle al Departamento de Políticas de la Torre del Reloj los informes para combatir esa mentira, o podemos mantenernos en el tema. Tengo lugares donde estar y quiero terminar con esto tanto como tú. Oh, no te estás alejando de tal calumnia. Estamos luchando contra tales afirmaciones directamente. Si el emperador desea acusarnos de tal cosa, entonces iremos al palacio para que él mismo pueda hacer esa pregunta. Exclamó Luvia, su ira alcanzó su punto máximo y mostró algo de su derecho. ¿Por qué te hace preguntar, de todos modos? Rin frunció el ceño y respondió enojado. Nos está haciendo preguntar porque el segundo dueño aquí aparentemente no puede manejar las cosas y, para empezar, la abuela es una de las personas más confiables del emperador. Además de todo eso, también soy el único clasificado miembro de la Torre del Reloj aquí ahora mismo. Luvia parpadeó levemente sorprendida ante la respuesta, ya que en realidad no esperaba una respuesta razonable. Eso le dio a Rin la oportunidad de controlar su ira con unas cuantas respiraciones profundas. Mira. Una vez que la Torre del Reloj tenga la oportunidad de descubrir cómo quieren responder oficialmente, podrían enviar a alguien más a quien no odies irracionalmente tanto. Pero soy yo con quien estás atrapado por ahora y ya estabas siendo vigilado por lo que hiciste antes. Entonces, ¿sabes de algún complot para robar? El reloj de Rin comenzó a vibrar y sonar en su muñeca. Souji y Rin se miraron y Rin suspiró. Salió de la habitación con el ceño fruncido, sacando una construcción de madera y latón que se parecía vagamente a un teléfono celular de los años 80 de su reloj Black Opal de una manera idéntica como Gray había extraído la joya de la memoria frente a Luvia. Pronto hubo murmullos ininteligibles desde fuera de la habitación, la chica había lanzado un rápido campo limitado para tener privacidad limitada. Souji suspiró. Lo siento, ese tono de llamada en particular está reservado para emergencias. Eso y creo que ella necesitaba un tiempo lejos de ti tanto como tú. Ella ha estado tratando de no hundirse en tu nivel de confrontación todo el día. Dijo la mujer, dándole a Luvia una pequeña mirada. Entonces, por favor responda la pregunta.
aunque solo sea para que conste. Luvia resistió la tentación de suspirar y en lugar de eso rescató su decoro. Estaba actuando un poco por debajo de sí misma en presencia de Tosaka. No estoy al tanto de tales planes, y mucho menos soy cómplice de ellos. Estoy dispuesto a demostrarlo mediante un geas redactado apropiadamente si es necesario. Luvia no ofrecería esto si no estuviera tratando con un jefe de estado, incluso a través de un apoderado. El samurái estaba a punto de hacer otra pregunta cuando el campo delimitado secreto de Rin se hizo añicos bajo la fuerza de un grito enojado. ¿Qué quieres decir con ella? Solo estaba recuperando sus cosas. La conversación en la habitación se congeló ante la furiosa interrupción. Soo-hee puso una expresión extraña en su rostro, luego una mirada de comprensión, luego una expresión severa mientras miraba a Luvia por un tiempo. Seguramente acababa de tener lugar una comunicación telepática entre sirviente y maestro. Luego, Rin volvió a entrar a la habitación con una sonrisa bien elaborada y un tono agradable que, según los instintos de Luvia, ocultaba algunos pensamientos particularmente poco caritativos. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Resulta que se encontraron los artefactos. Honestamente puedo decirle al emperador que no estuviste directamente involucrado con su robo. Bueno, eso es, excelente. Espero que puedan atrapar a los responsables, dijo Luvia con una versión más amateur de la sonrisa forzada y un poco de confusión. ¿Por qué sentía tanta hostilidad por parte de Rin si esto se resolvía? Oh, resultó ser un simple malentendido, dijo Rin en tono conversacional. Era simplemente un Serván recién convocado usando un hechizo para recuperar algunas cosas que poseían en vida. Así que ahora la abuela y yo tenemos que explicarle al emperador por qué hay una guerra del Santo Grial oculta y no autorizada aquí en la metrópolis más densamente poblada del mundo. País, de nuevo, a poca distancia del Palacio Imperial. Y tengo que contarles cómo una colegiala paralizada, mentalmente discapacitada y con una enfermedad terminal de repente recibió sellos de comando y una carta del maestro de River amenazando con cazar a su familia y masacrarlos como animales. Si trataran de huir. Solo los típicos problemas de la guerra del Grial, en realidad. La agradable sonrisa de Rin era claramente falsa para cualquiera que estuviera mirando, la dicotomía sarcástica particularmente incómoda para los oyentes en este punto. Eso es ciertamente imperdonable, y aún así está en consonancia con algunas de las historias de terror que he oído de pasadas guerras del Grial. Es cierto que Luvia estaba algo perturbada por las acciones del maestro de River y también esperaba que no se descubriera su propio papel en la guerra del Grial. Responderle solo le haría daño en este momento. Oh, sí. Algunos magos simplemente no tienen concepto de clase u honor. Vaya, esto también sucedió hace 9 años, y provocó mucha destrucción y pérdida de vidas antes de que el quinto mago interviniera para ponerle fin. Realmente pensé que la familia Reiroukan tendría más sentido que hacer esto de nuevo, y mucho menos comenzar a invitar a personas a participar como maestros que alquilan hoteles enteros como bases de operaciones directamente al lado de infraestructura civil crítica. El comentario de Rin y la escalada gradual del veneno en su tono incluso hicieron Luvia se estremece. Fue en este punto que Rin prescindió de las bromas, permitiendo que se mostrara su verdadera irritación. No aprecio que me mientan, Edelfelt. Me aseguraré de informarte a ti y a saber como participantes en este lío y recomendaré que las facturas del hospital y los costos de reparación salgan del bolsillo de tu familia si la familia Reiroukan no puede pagarlo. Para pagarles. La única razón por la que pudimos justificar hacer las guerras del Grial en Fuyuki fue porque las 3 familias organizaron esas cosas. E incluso eso no fue suficiente al final. La heredera de la familia Tosaka no esperó la respuesta de Luvia. Ella simplemente se giró para alejarse irritada, aparentemente para informar lo que había aprendido. Luvia recuperó el valor y apretó los puños. ¿Cómo se atreve esta chica a hablarle así? Puede que no haya manejado bien las cosas, pero la pura falta de respeto hizo que Luvia, de 13 años, descartara la madurez que tenía y respondiera. Por supuesto, te lo mantuve en secreto. No era de tu incumbencia. Yo también sabes acerca de las personas con núcleos mágicos que has estado escondiendo de la torre del reloj junto con el rey Artoria.
tú y tu abuela eran demasiado sospechosos para confiar. Rin se congeló a medio paso y se giró sorprendida. Luvia presionó hacia adelante, con una mano en la cadera y la otra tocando el pecho de Rin con un dedo mientras hablaba. Perdone el secreto en torno a Gray hace años, ya que esa pobre niña necesitaba toda la protección que pudiera encontrar y de todos modos, pudo haber sido bendecida naturalmente por su línea de sangre. Pero la segunda, que me topara con dos sin siquiera buscarlos, los Tosaka, están ocultando algo sobre su guerra del Grial a la Torre del Reloj incluso 5 años después. Ninguna autoridad local te convertirá en un administrador digno de mi guerra del Grial frente a eso. La ira de la heredera Tosaka no desapareció por completo ante esta acusación, pero se atenuó un poco ante la revelación de que los Edelfelt tenían una razón comprensible para sospechar de ella en el primer encuentro. Al menos Luvia fue lo suficientemente decente como para no denunciar a Gray, pero ¿quién fue el otro que encontró? Shiro, Iya, Irisbiel, Melusina. Rin apartó el dedo con cierta suavidad. Si conoces a Gray y su situación, entonces sabrás por qué no se podía hablar abiertamente de la Torre del Reloj. El abuelo Selrech lo sabía incluso antes que nosotros, y él es quien decide quién más lo sabe. Incluso un reloj Towerlord no desobedece a un Wizard Marshal, especialmente cuando el secreto se mantiene por muy buenas razones. Una vez más, el impulso de la discusión y los sentimientos acalorados cambiaron cuando Luvia tomó nota de este detalle. Espera, ¿el segundo mago lo sabía? ¿Qué estoy diciendo? Tenía que haberlo sabido. Él personalmente entregó el informe y minimizó los logros de los portadores del núcleo. Yo estaba allí para escucharlo yo mismo. Rin asintió, algo aliviada de que la chica fuera lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de todo esto. Se suponía que nadie sabría nada de ellos hasta dentro de unos años, ni siquiera los Tosaka, pero entonces ocurrió la Cuarta Guerra del Santo Grial. Los Tosaka tropezaron con el secreto y todo se convirtió en un gran desastre. Supongo que hay gente en la Torre del Reloj, el abuelo Selrech informó sobre esto a puerta cerrada, pero no pudo haberlo hecho durante el informe que todos y su heredero estaban escuchando. La ira de Luvia se había atenuado significativamente. No iría tan lejos como para decir que sentía empatía por Rin Tosaka, pero parecía que la chica se encontraba lidiando con los problemas de otras personas con demasiada frecuencia. Así que es probable que sea una cuestión de política de la Torre del Reloj no informar a nadie sobre los portadores del núcleo mágico, tal como lo dicta el mariscal mago. Eso ciertamente cambia las cosas. Me alegra escucharlo, dijo Rin con una expresión inexpresiva que revela lo cansada que estaba realmente. Mis vacaciones están arruinadas tal como están, y ser cuestionado no hace las cosas más fáciles. Te dejaré un poco de holgura en mi informe ya que los informes sobre tu abuela y todo parecen ciertos, al menos en términos de culpabilidad. ¿Hay algo? ¿Otra cosa deberías decírmelo? Luvia reflexionó por un momento antes de decir. Los Einsvern ayudaron a convocar a mi sirviente a su castillo en Alemania. Querían recopilar datos sobre su fuerza ya que tienen un catalizador que podría convocarlo en el futuro. También sintieron que mi luchar contra parientes de los Tosaka, los Reiroukan, fue digno de su intervención. Entonces los Einsvern están metiendo sus narices en otra guerra del Grial. Exactamente lo que necesitaba. De verdad. El sarcasmo de Rin era intenso mientras se preparaba para irse, pero al menos ya no estaba dirigido directamente a Luvia. Solo trata de no meterte en más problemas, ¿vale? No sé con quién me reemplazarán una vez que envíen a un supervisor aquí, pero es posible que no dejen pasar mucho. Con el gobierno japonés enloquecido de esta manera, simplemente no puedo permitírmelo. Souji asintió con la cabeza. Eso es cierto. El Palacio Imperial tiene un protocolo de evacuación para las guerras del Grial, debido a lo que sucedió aquí hace 9 años. Una vez que transmita esta información, se recomendará al emperador y su familia que huyan dentro de 1 hora. Tal vez, o podrían suspender eso para encontrarse con el Servant recién convocado que recuperó sus tesoros. No puedo predecir qué camino tomarán. Rin confesó. Souji dio una leve sonrisa. He conocido a los últimos 4 emperadores, Rin. Ninguno, incluido el actual, se iría sin conocer a ese Servant primero.
Estoy seguro de ello. Bueno, será mejor que abandonemos cualquier esperanza de dormir esta noche, le dijo Rin a su abuela con un suspiro. Luego miró a Luvia y le dio una expresión seria. Bienvenido a la Guerra del Santo Grial, Edelfelt, donde la era del hombre se retira para exponer lo que hay debajo y la lógica pasa a un segundo plano frente a una escala de poder rota, una piedra, papel o tijera conceptual y una pérdida general de sentido común. Las guerras del Grial, sin embargo, puede ser una gran experiencia de aprendizaje y una herramienta de investigación si logras mantener tu ingenio y pensar fuera de lo común. Rin sonaba más como un veterano cansado que como un niño de 12 años en este momento. Luvia no tenía forma de saber que esto no se debía únicamente a la experiencia de Rin en la Cuarta Guerra del Santo Grial, sino también a los recuerdos de la Quinta Guerra del Santo Grial en los que Rin había insistido en que Shirou le implantara. Al menos los peores recuerdos de esa época habían sido embotados para evitar traumatizarla. El equipo de Tosaka entonces saldría de la habitación, Auguste cerraría la puerta detrás de ellos y dejaría que Luvia finalmente pensara. Siegfried se volvió a materializar cuando su maestro adolescente repasó el encuentro en su mente y reconoció que la niña un poco más joven estaba asumiendo algunos deberes muy importantes. Rin Tosaka era tosco, pero no necesariamente tanto por inclinación como por exceso de trabajo. Comprender no era lo mismo que empatía, pero Luvia dejó de lado su enojo e irritación. También recordó el pequeño consejo que le había dado Rin Tosaka. Sin embargo, Grail Wars puede ser una gran experiencia de aprendizaje y una herramienta de investigación si logras mantener tu ingenio y pensar fuera de lo común. Fue así como los Tosaka habían logrado crecer tanto durante los últimos 5 años desde su propia Guerra del Grial. Verlo no simplemente como un camino hacia su deseo sino para aprovechar las oportunidades brindadas por la guerra misma. Sus hijos estaban avanzando en la magia de maneras inesperadas, no simplemente aprendiendo como estudiantes. ¿Qué pasaría si hubieran aprendido el conocimiento perdido de sus sirvientes? Quizás debería aliarse con Caster a cambio de lecciones de magia o algo así. Nadie se dio cuenta del sirviente asesino astralizado que había estado escondido en la habitación desde antes de que llegaran Luvia o Auguste, haciendo irrelevantes las medidas de seguridad tecnológicas del Edelfelt. Los emuladores de ojos místicos de Rin podrían haberlo notado en su configuración de clarividencia si no se hubiera escondido debajo del sofá y hubiera atravesado parcialmente el suelo. Torre del reloj. Oficina del vicedirector. Londres, Bretaña. 12:34 p.m. hora local, hora media de Greenwich. 9:34 p.m. hora estándar de Japón. Lord Lorelei Bartomeu, subdirector de la Torre del Reloj y jefe del Departamento de Políticas, leyó el informe con interés. Fue preliminar desde el campo y apenas completo, pero fue bastante revelador. Los acuerdos con Chaldea y el Instituto Atlas para aislar a los niños y vigilarlos en esta guerra del Grial sin tanta interferencia de los adultos ya estaban dando sus frutos. No estaba segura de qué le interesaba al Instituto Atlas, pero probablemente era la enorme textura que ahora se escondía justo debajo de la superficie de Japón. Eso o predijeron algo otra vez. Algo así como el dolor de cabeza político sobre el que estaba leyendo ahora mismo. Shiro Wenhou tiene un núcleo mágico y restauró un espíritu divino a los vivos a través de medios desconocidos pero repetibles. Eso suena digno de una designación de sellado, observó Lorelei. Y Siria Dacino, quien le había entregado el informe, sacudió suavemente la cabeza. No con un señor de la Torre del Reloj y un mariscal mago liderando una facción que lo apoya. Y luego está el hecho de que Azul, su hermana, el dragón de Albion y el rey Artoria están todos afiliados como mínimo. Incluso descontando a los otros sirvientes y al mundo. Mercenarios de clase a su llamada, la Torre del Reloj podría no permanecer en pie por mucho tiempo si emitiéramos una designación de sellado. Ah, sí. El dragón de Albion. La intemporalidad y las peculiaridades de Melusine Albion habían confundido ligeramente a la Torre del Reloj durante 17 años hasta que el ciclo temporal finalmente se cerró en 1997. Luego el secreto se vino abajo y muchos se dieron cuenta de que el dragón cuyo cadáver habían explotado y cuya tumba habían construido la Torre del Reloj encima de había pasado aproximadamente una generación en su empresa.
y dada la eficiencia con la que la chica había lidiado con todos los que intentaban hacer algo estúpido, estaba claro que nadie era lo suficientemente fuerte como para hacer algo al respecto. Al menos estaba más interesada en dormir entre las plantas del departamento de botánica y estar en compañía de los Pendragon que en ser maliciosa. Los humanos eran menos intrusos a los que expulsar de su territorio y más débiles a los que ignorar hasta que se demuestre lo contrario. Podría haber sido Melusine Albion la primera en sufrir este desconocido proceso de resurrección, o tal vez ella fue revivida primero en Avalon y el proceso utilizado en Tamamonoma se derivó de ese evento. Era su sangre la fuente de los núcleos mágicos que Delfelt había mencionado que tenían Grey Pendragon y Shirovenhou, tal vez obtenidos mediante algún ritual que reflejaba la tradición de Siegfried. Pensamientos para más tarde. Sin embargo, ciertamente haría que el Dr. Albion, también conocido como Kuroda Asino, fuera examinado para detectar tal cosa. Pensar que ese chico logró poner sus manos en la entidad exacta que podría causar una crisis de sucesión. Shirovenhou parece incapaz de convocar a un sirviente típico. Aunque tengo que preguntarme si la crisis de sucesión fue realmente su intención. Simplemente convocó al divino espíritu que Kishinami tenía a mano. Lorelei hizo una pausa ante esta ridícula afirmación y parpadeó por un momento antes de contemplar su frase. O tal vez sabía exactamente dónde tenía que estar para aprovechar la situación. ¿Han emitido ya los japoneses una respuesta formal a la pérdida de sus insignias imperiales? Y Siri respondió diciendo, no oficialmente. Se ha pedido a Rin Tosaka y Okita Souhit que ayuden con el asunto. Parece que la heredera mayor de Tosaka puede estar en condiciones de actuar como enlace entre el gobierno japonés y la torre del reloj. Lorelei asintió. ¿Y qué hay de Nako Akuta? ¿Se ha presentado? No hemos visto ni oído hablar de ella desde que desapareció de la detección en Nochebuena, transmitió Isiri. Esa era otra cuestión de interés. Inako Akuta del departamento de botánica había convocado al berserker de esta guerra antes de huir de Shinjuku. Aparentemente también lo había hecho la última vez con la clase Saber en sus intentos de convocar a su marido como Servant, pero fueron necesarios 2 intentos para conseguir el correcto. Cuando quienes monitoreaban esta guerra y escuchaban su romántica cena en la azotea, se dieron cuenta de que ella y sus antepasados eran todos la misma persona, la histórica e inmortal consorte Yu, hubo que iniciar un nuevo expediente sobre ella. Afortunadamente, era muy poco probable que ella fuera tanto un apóstol muerto como una especie de fantasmal o elemental. Lo que habían aprendido era que ella había matado a nazis para evitar varias quemas de libros durante la Segunda Guerra Mundial, afirmó conocer un camino desde un lugar limpio pero tocado por humanos hasta el otro lado del mundo, y que a veces conversa con las brujas que habían comenzado a regresar al departamento de botánica hace unos años. Inicialmente se sospechó que la joya de la memoria Tosaka de alta calidad utilizada junto con una lanza como catalizador, probablemente al contener los recuerdos de Xian Yu de la consorte Yu, vinculaba al inmortal con la facción Fuyuki. Sin embargo, dicha facción parecía completamente inconsciente de esta guerra del Grial en particular hasta el día de hoy. Había utilizado la consorte Yu sus conexiones con la torre del reloj para obtener una joya de la memoria de alta calidad de una de las familias que las había obtenido como respaldo de la cresta mágica. Lo había robado. El robo de tal cosa sería una vergüenza y potencialmente no denunciado dependiendo de las circunstancias y el orgullo de la víctima. En última instancia, Lorelei carecía de pruebas de colusión y, por lo tanto, tuvo que considerar a Yumei Ren como un tema aparte por el momento. Bueno, al menos este caos caótico mantenía ocupada a la heredera Tosaka y el apagón de comunicaciones se mantenía por ahora. Teniendo esto en cuenta, Lorelei Bartomelo logró convencerse de que la situación seguiría siendo manejable. Luego, como tentado por el destino, Selrech abrió la puerta y entró a su oficina sin siquiera pedir permiso. No sonrió ni fulminó con la mirada a Lorelei, sino que parecía un hombre exasperado lidiando con un niño testarudo. Lorelei odiaba ver esa mirada apuntando hacia ella. Selrech. Hay una cortesía importante que ha sido codificada en los milenios desde que terminó tu juventud. Se llama golpear. Utilízala antes de intentar entrar a mi oficina. Selrech dedicó una breve y minúscula sonrisa ante el seco ingenio británico de Lorelei, pero se contuvo antes de hablar.
Si lo hiciera, no me habrías visto. Estás demasiado ocupado entrometiéndote en la última guerra del Grial. Hipocresía, le dijo Lorelei sin rodeos a Selrecht. Ambos sabían a qué se refería. La interferencia de Selrecht en la Cuarta Guerra del Santo Grial de Fuyuki era conocida, incluso si solo se podía especular sobre su alcance. Actué para salvar al mundo de un ritual roto cuya fundación ayudé a supervisar y del que asumí una responsabilidad personal. Simplemente estás interfiriendo y complicando las cosas para satisfacer tus propias curiosidades personales. Hay poca comparación. ¿Cómo lo dice la gente? Hoy, manzanas y naranjas. Mientras Selrecht hablaba, Lorelei notó que Isiria había cambiado su expresión a una de neutralidad mientras se mantenía alejada de ellos. Bien. Este no era un encuentro con el que se suponía que debía lidiar. El subdirector miró a Selrecht a los ojos y dijo: hiciste mucho más que eso. Se subestimaron los roles de los niños en la guerra, así como el impacto que aparentemente les afectó la guerra. Se convirtieron en genios. Sakura Tosaka puede hacerlo de forma segura y segura. Controla instintivamente el espacio numérico imaginario a un nivel sin precedentes. Rin Tosaka tiene habilidades de alquimia y una comprensión de la construcción del código místico que ningún niño de su edad debería poseer. Luego está el chico en Hou. Un núcleo mágico como el de la Gran Duquesa. Una educación universitaria. Además de sus clases en la Torre del Reloj. Un aprendizaje con Touko Aosaki. Los ojos de Lorelei se entrecerraron. Has estado ocultando las capacidades de esos niños y los informes recientes indican que has estado planeando algo desde mucho antes de la Cuarta Guerra del Grial Fuyuki. Posiblemente desde antes del momento de sus nacimientos. Selrecht no cedió ni un centímetro cuando le presentaron estas cosas. El hombre respondió con una simple pregunta. Así que lo que... Lorelei parpadeó, al principio no estaba segura de haber oído correctamente. ¿Qué quieres decir con qué? Ocultaste datos críticos de la Torre del Reloj. La capacidad de crear núcleos mágicos y resucitar espíritus divinos. Deberíamos haber sido informados. Selrecht negó con la cabeza. Esos son aspectos secundarios en el mejor de los casos, Lorelei. No voy a permitir que los señores míopes de la era moderna se aprovechen de esos niños por meras nimiedades cuando hay mucho más en juego. Habrías aprendido la verdad y habrías sido completamente informado en 5 años, pero simplemente no se podía dejar lo suficientemente bien. El hombre suspiró. La naturaleza controladora de su línea y su obsesión por la perfección es la razón por la que elegí no involucrar a su familia, incluso si su línea hubiera considerado que ayudar en mi tarea era de suma importancia. Lorelei contuvo el impulso de mostrar los dientes con irritación. ¿Te atreves a suponer? Pronto lo verás, Lorelei. Lamentablemente, Marisbury también. Hacerlo consciente causará complicaciones que espero que ayudes a resolver y compensar en el futuro. Y lo harás. Por tu propia elección. Luego, Selrecht se giró y salió de la habitación, con la intención de tener la última palabra. Lorelei quedó atónita por la audacia y la negativa a brindarle cualquier justificación o más información sobre sus acciones, pero la implicación de que los hechos que había recuperado eran meramente preocupaciones secundarias era reveladora. ¿Hasta dónde llegó esta conspiración? Notas del autor. Primero, Tama significa alma, espíritu divino, espíritu semidivino o un aspecto de los mismos. Parecía un buen nombre para el disfraz de Tamamo así como un truncamiento de su nombre. También puede significar hermoso o precioso. A continuación, sé que la wiki afirma que la verdadera forma de Tamamo es la de un chacal que simplemente parece y funciona como un zorro de 9 colas, pero vamos. Ella está demasiado asociada con los zorros como para que yo lo acepte. Incluso en su propia leyenda, los zorros la reconocen como propia. No es exactamente lo mismo que Koyanskaya. Datos de armas. Nombre. Escudo de juramentos rotos. Propietario. Okita Souji. Asesino. Rin Tosaka. Tipo. Antiunidad. Rango. C. Rango. 1. Número máximo de objetivos.
3 personas incluido el usuario. Al igual que el escudo de juramentos, que llevaba el típico Okita Souji, que murió durante la restauración Meiji, este Aori es el uniforme oficial de la antigua Fuerza Shinsengumi de Kyoto. Es de un color azul verdoso pálido con un patrón de triángulo blanco diseñado para destacar y anunciar la afiliación de su usuario. A diferencia del original, que fue usado por Okita Souji, saber, de la historia típica para mejorar en general sus débiles especificaciones, esta versión carece de esa habilidad, debido al hecho de que Souji de Recast World Line rompió su juramento a la encarnación original del Shinsengumi para dar cuenta del cambio. Tiempos y honrar sus intenciones iniciales. En cambio, el abrigo disminuye sus especificaciones básicas en un rango, como si la castigara por traicionar a la organización que representa. Tsukiku Ichimonji Norimune, la espada por la que era famosa después de crear el nuevo Shinsengumi, no está disponible. Está atrapada con el Kojiki Kiyomitsu que usó antes de 1868. La fama adicional que recibió Souji por esta elección y sus logros posteriores, combinados con la curación de su tuberculosis, hacen que sus parámetros básicos aumenten para compensar de alguna manera la pérdida. El beneficio que el escudo de los juramentos rotos le da a Souji es la capacidad de extender su ocultación de presencia de rango B a otros, que ella lleva debajo del abrigo con ella. Puede ocultar hasta 2 personas, una a cada lado de ella, a costa de su movilidad. Cabe señalar que un Okita Souji, saber, en posesión del escudo de juramentos revividos puede delegar a alguien en el Shinsengumi y otorgarle el uso del escudo de juramentos rotos y su ocultación de presencia sin ninguna de las penalizaciones estadísticas. Esto es útil tanto para Masters como para Servants aliados. Nombre: escudo de juramentos revividos. Propietario: Okita Souji, saber. Tipo: antiunidad, auto. Rango: C. Rango: 1. Número máximo de objetivos: 3 personas. Al igual que el escudo de juramentos, que llevaba el típico Okita Souji, que murió en 1868, este Aori es un uniforme oficial del Shinsengumi. Esta versión es más específicamente el uniforme que siguió usando como líder del Shinsengumi de la era Meiji, el predecesor de la Policía Nacional de Japón y la Guardia Imperial reestructurada en Recast World Line. El gobierno imperial japonés permite a Okita Souji y sus herederos y diputados reconocidos llevar rango y usar libremente uniformes Shinsengumi junto con una espada y un arma M1911J, lo que técnicamente convierte al Shinsengumi en una fuerza existente en el gobierno imperial japonés a partir de 1999 que lleva el dominio sobre sus organizaciones sucesoras. El abrigo personal de Souji fue modificado en un código místico por el Tosaka que podía cambiar de color en lo que se convertiría en los 3 uniformes típicos de las fuerzas Shinsengumi revivivas. Estos eran el tradicional azul verdoso pálido con un patrón de triángulos blancos en la parte inferior y las mangas, colores utilizados por la Guardia Imperial hasta el día de hoy, azul marino con triángulos blancos, utilizado por la Policía Nacional Japonesa hasta 1889 y algunos eventos formales modernos, y negro con triángulos grises, utilizado para operaciones sigilosas hasta 1889. El código místico también podría resistir y reflejar ataques y compulsiones mágicas, mientras actúa como una marca de la autoridad y rango de Souji dentro de su organización y el gobierno imperial japonés. Como noble fantasma, estos atributos se han intensificado y manifestado al aumentar la efectividad de su estadística de maná en un rango y agregar un modificador más a su fuerza y resistencia. También le da un impulso de un rango a sus habilidades de resistencia mágica y carisma. También puede, al cubrir con la capa hasta 2 personas más, otorgarles diferentes beneficios dependiendo del color de la capa. El azul verdoso normal otorga el beneficio de una habilidad de resistencia mágica de un rango superior. Este es un mínimo de rango C si ella está debajo de la capa con ellos. Cuando el Aori es azul, se logra un aumento de un rango en la defensa física con un mínimo de rango C, lo que permite desviar las balas. Cuando es negro, se otorga una ocultación de presencia de rango B, que emula la capa de juramentos rotos. Como Souji no requiere el escudo de los juramentos rotos, debido a los beneficios de tener este reemplazo, ella puede delegar a otros en el Shinsengumi y permitirles usar el escudo de los juramentos rotos.
Esto les otorga sus capacidades de sigilo sin aplicar la penalización general de estadísticas de un rango de noble fantasma, siempre y cuando tenga el escudo de juramentos revividos y la autoridad que conlleva sobre toda la organización Shinsengumi. Esto es útil para apoyar a los maestros y sirvientes aliados. Nombre: Octuple bendición de Amaterasu, también conocido como Yata no Kagami. Propietario: Tamamo no Mare, Amaterasu. Tipo: anti-ejército, antimundo en X. Rango: B, actualmente. Modificador de rango 1. El rango aumenta a medida que Tamamo obtiene más colas. D, C, B, A, X. Modificador de rango 2. Conectarse a Shirobenhou como fuente de energía permite un aumento de 2 rangos. Rango: 3, 50 en el rango B, un país del tamaño de Japón en el rango X. Número máximo de objetivos: 200 personas en el rango B, millones en el rango X. Las octuples bendiciones de Amaterasu en la piedra del peso bajo los cielos acuosos iluminados por el sol son el espejo de Amaterasu y su espíritu dividido, Tamamo no Mare. También se la conoce como la piedra de peso de Tamamo, temporalmente abierta, y como Yata no Kagami, siendo este último título la más importante de las 3 regalías imperiales de Japón. Los 3 regalías fueron propiedad de Amaterasu en algún momento, y Tamamo los convocó a todos a su regreso a la vida el 26 de diciembre de 1999, para gran pánico del gobierno japonés. Ella era consciente de que eran representativos del derecho de la familia imperial a gobernar Japón, pero después de los crímenes cometidos contra ella en el periodo Heian, no estaba dispuesta a preocuparse cuando esto se comparaba con el bienestar de Akuno. Estas construcciones divinas también sirven como prueba de que ella es un espíritu dividido de Amaterasu. En combate normal, el espejo golpea a los enemigos como un arma flotante que orbita alrededor de Tamamo. Sin embargo, como noble fantasma, puede extraer energía de un círculo de Ofuda en órbita y convocar arcos Tori para impulsar maldiciones sin costo de energía para ella. Mientras está conectado a Shirou como fuente de poder en forma de Troether, los efectos del espejo recuperan parte de la potencia adicional que tenían durante la era de los dioses, un impulso de 2 rangos, y la omisión del círculo Ofuda y los arcos Tori durante se consigue un uso más rápido. Esto es posible no solo porque Shirou es una fuente de energía infinita andante capaz de usar la primera magia para crear éter verdadero de la nada, y eso es antes de considerar la conexión que hace a Balón permitiéndole extraer energía mágica del lado inverso del mundo, sino que porque el espejo es un artefacto que porta los conceptos de sabiduría, creación, construcción de naciones y realeza. Estos atributos son sinérgicos con la naturaleza fundamental de Shirobenhou. El espejo también tiene la capacidad de revivir a los muertos siempre que sus almas estén disponibles o almacenadas en un inframundo correspondiente. Tamamo podría coordinarse con Ereshkigal en este caso, ya que Unlimited World Works asumió las propiedades de Kur para convertirse en una vida futura viable. Aunque este poder normalmente estaría encerrado en niveles de rango más altos del espejo, el hecho de que Shirou ya haya desbloqueado el poder de forma independiente le permite a Tamamo lograr lo mismo siempre que ella esté vinculada a él. Cabe señalar que Tamamo, si recupera todas sus colas y su capacidad total para extraer energía del sol en el proceso, podría usar el espejo con toda su fuerza independientemente de si Shirou estaba presente o no. Con su presencia, puede usarlo a máxima potencia con solo 5 colas. En este estado, puede destruir lo que está presente y recrearlo en una nueva forma, un poder de destrucción y creación a escala nacional análogo a los mitos de la creación. Como está ligada al sol y no a la tierra, al uso de este poder le importa poco si es la era del hombre o la era de los dioses. Nombre: Yasanagi no Magatama. Propietario: Tamamo no Mare, Amaterasu. Tipo: antiunidad, antiejército. Rango: B. Rango: 0, 50. Número máximo de objetivos: 200 personas. El Yasanagi no Magatama es el Magatama de Jade de Amaterasu y su espíritu dividido Tamamo no Mare, generalmente usado alrededor del cuello con un cordón negro. Una de las 3 regalías imperiales japonesas estuvo en propiedad de Amaterasu en algún momento, y Tamamo las convocó a todas a su regreso a la vida el 26 de diciembre de 1999, para gran pánico del gobierno japonés.
Ella era consciente de que eran representativos del derecho de la familia imperial a gobernar Japón, pero después de los crímenes cometidos contra ella en el periodo Heian, no estaba dispuesta a preocuparse cuando esto se comparaba con el bienestar de Akuno. Estas construcciones divinas también sirven como prueba de que ella no es el monstruo que la historia proclama que es, sino un aspecto de Amaterasu. A diferencia de las otras posesiones de Amaterasu, que eran aptas para el combate, este Magatama representa el concepto de benevolencia y es más un fantasma noble de apoyo. Este noble fantasma se basa en su alineación como la diosa japonesa del sol y su asociación con la vida. Es capaz de acelerar el crecimiento de la vida vegetal para la cosecha, así como de curar las mentes y los cuerpos de personas y animales. También es capaz de emitir una luz poderosa y cegadora para incapacitar a los enemigos. Si se presiona, puede usarse para desatar una llama ardiente para incinerar a su enemigo, incluso si esto es mucho menos eficiente energéticamente que otros medios de ataque. Nombre: Ame no Murakumo no Tsurugi. Propietario: Tamamo no Mare, Yamato Takeru, Amaterasu, Susanoo no Mikoto, Ibuki Douji. Variante: tipo: Antimundo, antiejército / antifortaleza con nombres alternativos. Rango: Ex, abajo nombres alternativos. Rango: 1.99, 1.60 como Kusanagi no Tsurugi. Número máximo de objetivos: 999 personas, 500 con nombres alternativos. Esta espada tiene muchos nombres: Ame no Murakumo no Tsurugi, Kusanagi no Tsurugi, Kusanagi no Tachi, Tsumukari no Tsurugi, espada del cielo, espada cortadora de hierba, espada de los dioses y hoja del límite, que es la gota de las estrellas. Son todas alternativas, y cada nombre invoca un aspecto diferente del todo, si no se manifiesta como una espada diferente completamente dentro de la tradición de la humanidad y el trono de los héroes. La tradición, sin embargo, se desvanece frente al Ame no Murakumo no Tsurugi original forjado por manos divinas a partir de la cola del temible dragón, Yamata no Orochi. Esta espada original estuvo una vez en posesión de Amaterasu y fue invocada por su espíritu dividido, Tamamo no Mare, para su uso en la defensa de Akuno Kishinami el 26 de diciembre de 1999. El hecho de que fuera una de las regalías imperiales de Japón, por la cual la definición del derecho a la realeza apenas fue una consideración, porque las acciones del gobierno japonés contra Tamamo durante la era Heian dejaron en ella poca simpatía por el caos que podría causar el hecho de recuperar la espada. Esta espada en particular representa el concepto de valor. El arma es versátil, además de que su poder se regula fácilmente por la cantidad de energía que el usuario pone en sus ataques. Encarna tanto el cielo como la tierra y, al usar su nombre verdadero, otorga a su portador poder divino. Ame no Murakumo no Tsurugi encarna tanto el cielo como la tierra, puede usarse para disparar un aspecto de destrucción, puede disparar 8 cortes simultáneos como una opción antiunidad, o simplemente puede usarse para mover el viento. Al usar el nombre Kusanagi no Tachi, puede derribar 8 picos, convocar 8 grandes ríos y convocar a las cabezas del propio Yamata no Orochi para morder al enemigo. Finalmente, al llamar al arma Kusanagi no Tsurugi, es posible limitar el poder destructivo a niveles subdivinos y centrarse más en el aspecto del viento.